ustedes estar interesados después ya de haberlos calificado, y si tienen ustedes tiempo, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para revisar algo de alergia alimentaria, ¿sí? Fuera del programa, fuera del curso, para que se lleven esa información que también es muy útil. Como ya estamos terminando prácticamente con nuestro curso, hoy revisamos dermatitis atópica y programamos ya para la siguiente semana el segundo parcial. Entonces, el segundo parcial yo espero hacerlo aquí por la plataforma, con preguntas de opción múltiple. A lo mejor algunas preguntas sí vendrán de complementación, pero la mayoría va a ser de opción múltiple. Obviamente las preguntas van a ser diferentes para ustedes con respecto a los otros grupos. Vamos a tener un banco de preguntas para que cada grupo tenga sus propias preguntas de manera distinta. Y hacemos el promedio después de que presentemos la otra semana el examen con los dos parciales. Adicionamos directamente al promedio el medio punto que les prometí, si es que tienen bien sus trabajos y su asistencia. Los que no cumplan con ese requisito, obviamente se quedarán nada más con el puro promedio de los dos exámenes. Obvio, si tienen menos del 80% de asistencia, pues no tienen derecho a exentar, entonces tendrían que presentarse directamente en ordinario. Y el ordinario ya sería básicamente de acuerdo a todos los temas que revisamos, ¿sí? Y bueno, ya no se promedia propiamente, ya no se le agrega el medio punto, que es exclusivamente para poder exentar. Los temas para el examen básicamente van a ser los que vimos en esta segunda parte. Así es que hay que enfocarse nada más a lo que es asma, ¿sí? Como tema. Después el segundo tema sería crisis de asma. El tercer tema sería alergia ocular. Cuarto tema sería urticaria. Y quinto tema sería dermatitis atópica. Digo, para que repasen los temas, no se queden nada más con las pláticas que estamos dando, sino métanse a las revisiones que les dejé sobre dichos temas. También revisen por favor la bibliografía. Ya les acabo de subir la guía de urticaria, la guía mexicana de urticaria. Ya tienen ahí el libro de alergia, que es el libro base para este curso. Ya tienen los atlas de alergia y de asma y de rinitis alérgica. Pues tienen mucha información aquí en la plataforma, y obviamente la que ustedes puedan obtener fuera sobre los temas que revisamos. Incluso si ustedes entran hay una página de YouTube del Colegio Mexicano de Alergia y Inmunología Clínica, que es CEMICA, C-M-I-C-A, C de casa, C-M-C-I-A, CEMICA, y ahí tienen una televisión por YouTube, donde van subiendo todos los temas de alergología que están presentando en las sesiones académicas de los diferentes capítulos en el interior de la República, como también temas que presentan en los congresos de alergia. Estos temas están súper actualizados, son lo último. Entonces, si les interesa algún tema en particular, lo pueden revisar también ahí. Entonces, pues tienen ahora sí que mucha información de dónde tomar. No sé si tengan el tiempo suficiente, yo espero que sí. Ya el hecho de que ustedes estén en casa y no tengan que estar desplazándose ya es una ventaja. Por favor, para el examen hay que verificar bien que su computadora, su internet esté funcionando al 100%, para evitar problemas de que se va la señal, ¿verdad? O que se desconecta a la mera hora, se acaba la pila, no sé. Tienen ustedes que cuidar mucho ese aspecto para que salga de manera correcta ese examen y no tengamos que ver de qué manera pudiéramos solucionar un problema
que pues básicamente va a depender de cada alumno en cuanto a qué tan cuidadoso es en que tenga todo lo necesario en condiciones óptimas para poder presentar el examen en tiempo y forma. ¿Alguna pregunta hasta ahorita en cuanto al examen? ¿Está claro? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿qué es la siguiente semana nos vamos a ver nada más y ya no nos vemos hasta el 9 de diciembre? Mira, la próxima semana estamos ahorita hablando de ya de la última semana, ¿no? Del mes de noviembre. Las calificaciones las tenemos que estar subiendo por ahí por el día 8. Entonces, por el tipo de clase que tenemos semanal de cada semana, pues les digo, apenas si alcanzo a hacer el parcial a final, la próxima semana de la última semana de noviembre, y la primera de diciembre vendría siendo el ordinario para los que no acepten su calificación y quieran buscar a lo mejor el 10, pero obviamente con sus restricciones, porque ahí no tienen medio punto de más, o quieran buscar una mejor calificación, si es que sacan 8, no sé, depende mucho, van bastante bien la mayoría, pero de todas maneras depende mucho cómo salgan en el segundo parcial. Entonces apenas si nos va a estar dando tiempo de subir calificaciones en tiempo. Por eso yo les decía, les daba la opción de que si ustedes gustan fuera del temario, ¿sí? Más bien fuera de los temas que vamos a tomar en cuenta para hacer el examen, nos quedaron varios temas pendientes, pero dentro de esos, uno es importantísimo, es alergia alimentaria, porque va a ser muy práctico para ustedes. Todo lo podemos ver con mucho gusto, o sea, por mí no hay ningún problema que sea incluso después del examen final, ¿sí? O antes del examen final, si quieren ustedes podemos reunirnos como clase normal, ¿sí? Y ver el tema y bueno, a lo mejor acortar un poco el tiempo de la clase, de la primera semana de diciembre para poder ver a lo mejor en 1 hora y media el tema, y la siguiente 1 hora y media va a ser para los chicos que quieran irse al ordinario, ¿sí? La idea es que no nos agarren las apuraciones, ¿sí? Y yo esté todavía calificándonos y ya me estén exigiendo sus calificaciones. Esa es la idea, pues. ¿Alguna otra pregunta? Doc, disculpe, si decidimos seguir con los temas después del examen, ¿habría posibilidad de que ya no sea de 6 a 9, sino en otro horario? Creo que entonces estaríamos más libres, pero no sé si se pueda. Sí, podría ser, claro. Ni siquiera serían las 3 horas para que no se fuera tan cansado. Sí podríamos hacer 1 hora y media de tema y lo podríamos hacer en otro horario, claro. O sea, es cuestión de ponerse de acuerdo. O sea, yo decirles, miren, para tal día yo tengo estos días o este día en la tarde a tal horas libre, ¿sí? O en sábado, no sé. Ya ustedes me dicen, ok, doctor, me parece bien, y ya nos ponemos de acuerdo y lo vemos con mucho gusto. Sí, sí, no hay problema, ¿eh? O sea, yo estoy en la mejor disposición pues de revisar ese tema que es fundamental, ¿sí? Y que les va a dejar bastantes situaciones prácticas. No sé si saben ustedes, por ejemplo, en la alergia alimentaria, como no hay tratamiento con vacunas, básicamente el tratamiento es retirar el alimento de la dieta de manera exclusiva. Sin embargo, habrá alguna situación en la que tengamos nosotros que conocer los determinantes alergénicos de determinado alimento, como unos son más sensibilizantes que otros. Es algo parecido a los pólenes, ¿recuerdan los cruces alergénicos de pólenes? También con alimentos sucede algo parecido. De hecho, saben ustedes que el síndrome de alergia oral tiene mucho que ver también con cruce alergénico por la presencia de panalergenos. Ya tocamos algo de alergia alimentaria cuando revisamos ese tema. De todas maneras, incluso el tratamiento en algunas circunstancias es inducción a la tolerancia. ¿Qué hacemos? Hay protocolos
de manejo para que un paciente que requiere obviamente el alimento al cual está sensibilizado, primero hay que hacer una prueba de reto, y entonces hay esquemas para retar al paciente y corroborar que efectivamente está sensibilizado, ¿sí?, clínicamente por la presencia de síntomas ante el reto en cantidades progresivas del alimento. Y habrá situaciones en las que se puede inducir incluso la tolerancia al alimento en casos muy especiales. Lo mismo sucede para alergia a medicamentos. También se pueden hacer pruebas de reto e inducción a la tolerancia para algunos medicamentos que pueden ser indispensables para el tratamiento. Entonces sí es interesante conocer ese tipo de situaciones que se llegan a presentar con los pacientes, y sí es importante que ustedes lo conozcan. Sí, nos ponemos de acuerdo. ¿Alguna otra preguntita que tengan por ahí? Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de dermatitis atópica, que es el que no se dejó la semana pasada. Y bueno, ahora sí vamos a revisar el tema, que es un tema súper importante también. Esta enfermedad es una enfermedad que se considera dentro del grupo de las enfermedades alérgicas, que comparte algunas características con las enfermedades alérgicas en general, que es una enfermedad inflamatoria y que es crónica. Estas dos componentes son fundamentales en las enfermedades alérgicas. Ahora, ¿qué tiene de especial esta dermatitis atópica con respecto a otras alergias de piel? Que tiene un componente genético que tiene que ver con la estructura de la piel, o sea, con los genes que tienen que ver con la integridad de la piel, la formación adecuada de la piel y su funcionamiento como parte de un elemento estructural, ¿sí?, que sirve de barrera física, que nos mantiene a nosotros protegidos contra determinados agentes externos, y que es importantísimo que esa piel esté sana, ¿sí?, que no esté dañada, que los genes que tengan que ver con la estructura de la piel se estén expresando de manera adecuada, ¿sí? Sin embargo, en el caso de las dermatitis atópica tenemos defectos genéticos que hacen que esa piel desde el nacimiento sea una piel dañada, una piel que tiene defecto estructural, y por lo tanto es una piel muy permeable. Y entonces, aparte de ser permeable para los elementos externos al organismo, el daño que tiene la piel hace que nuestro funcionamiento interno, nuestro control, por ejemplo, de la humedad, etcétera, de la piel se pierda, porque se escapa bastante humedad de la piel. Entonces son pieles muy secas, quebradizas, muy sensibles a los irritantes, y obviamente sensible también para los alérgenos que pueden estar en su superficie, o los microorganismos, hongos, bacterias, virus. Entonces ponen a trabajar de manera importante a nuestro sistema inmune. Esta parte de la inmunidad constitutiva se ve afectada, y por lo tanto nuestro sistema inmune, hablando de inmunidad innata, pues obviamente se ve más forzada a montar una respuesta de protección, dado que hay un daño de barrera, y entonces nuestro sistema inmune trata de compensar eso, pero esa compensación se puede ser tan severa, tan disregulada, tan afectada en su respuesta por problemas de hipersensibilidad inmunológica, también por genes heredados en un individuo para que se sensibilice y monte una respuesta fuera de control, y sea el sistema inmune que agregue un factor más de daño a la piel. Entonces, con esto les quiero decir que hay dos componentes importantes en la dermatitis atópica: el estructural y el inmunológico. Ya tomando en cuenta estos dos componentes, podremos definir qué cosa es esta enfermedad. Es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel, ¿sí? Es muy común
Ya ven que los reportes de Isaac, cuando le reportaban la prevalencia de asma, de rinitis y conjuntivitis alérgica, y por ahí les pasé una diapositiva donde hablaba de pacientes que podían ir, claro, dependiendo de la edad, ¿sí? Recuerden que esta enfermedad tiene una mayor incidencia en edades tempranas y después puede ir disminuyendo paulatinamente su clínica, pues, por factores, mejoran los pacientes al llegar a la adolescencia. Los factores hormonales pueden hacer que esa piel de por sí dañada genéticamente por factores genéticos, al aumentar la cantidad de grasa en la piel por factores hormonales, tanto en varones como en mujercitas, pues obviamente ese factor de graso puede proteger de manera intrínseca la piel y hacer que la enfermedad disminuya sus síntomas y la intensidad de daño en la piel. Sin embargo, van prevalencias que van desde el 5% hasta el 7% dependiendo de los grupos. Es paradigmática por todo lo que les acabo de mencionar, que son varios elementos los que juegan para su fisiopatogenia. Entonces vamos a revisar esto desde el punto de vista de sus datos más importantes. Y aquí tenemos en esta imagen los más relevantes en esta enfermedad. Ya dijimos que es una enfermedad crónica, que recuerden que no tiene que estar exactamente en el mismo estadio de severidad. A veces el paciente puede mejorar tantito y tener formas leves y de momento por factores infecciosos, alérgicos, climáticos, aumentar los síntomas y de leve pasar a moderada o incluso a grave y después se da tratamiento y mejoran y bajan el nivel. Entonces, tiene esas características también. Es inflamatoria, porque está ya bien estudiado cuál es la respuesta inflamatoria anormal que se da en este tipo de enfermedad. Algo que caracteriza esta enfermedad es que da mucha comezón. Es algo muy característico. Puede haber lesiones muy parecidas a la dermatitis atópica en cuanto a la clásica lesión de la piel, que es una piel seca, ¿sí? Que fácilmente hace lesiones eczematosas en determinados lugares de la piel, ¿sí? Que son muy pruriginosas, ¿sí? Y que esta característica de la lesión es, cuando se acompaña de comezón, es casi patognomónico de que el paciente está cursando con este tipo de enfermedad. Es recurrente y este apellido de dermatitis atópica como tal, atópica, tiene que ver con que aproximadamente el 80% de pacientes con esta enfermedad tienen niveles elevados de inmunoglobulina IgE y por lo tanto muchos de ellos están sensibilizados, o sea, tienen elevación de IgE específica a diferentes tipos de alérgenos, tanto alimentarios como respiratorios. A veces hay formas de dermatitis atópica que se conocen como dermatitis atópica no mediada por IgE o intrínseca, donde pudiera haber valores normales, ¿sí? O ligeramente elevados de IgE, y obedece más estos niveles elevados de IgE a el estímulo que se puede dar a nivel de la piel por sobrepoblación bacteriana, principalmente estafilococo, que funciona, ¿sí? Como una bacteria que tiene ciertas exotoxinas que condiciona una respuesta inflamatoria tan intensa que también puede elevar la IgE. Funciona como superantígenos estas exotoxinas del estafilococo, que es muy común en los pacientes que tienen dermatitis atópica. Si nosotros, ¿sí?, vemos que la incidencia en cuanto a enfermedades alérgicas, sabemos nosotros que de acuerdo a la marcha atópica, que básicamente es la incidencia de casos de alergias en los distintos grupos de edades, ¿sí?,
vemos que habitualmente los niños muy pequeñitos, los lactantes, ¿sí? Y niños preescolares, pues tienen problemas de alergia en piel, dermatitis atópica y alergia alimentaria. Después, muchos de ellos pueden llegar a disminuir la enfermedad como tal y empieza a aparecer en edades posteriores los problemas de alergia respiratoria. Entonces, un paciente que tiene síntomas alérgicos en la edad escolar, habitualmente tiene problemas respiratorios, ¿sí? Rinitis y asma. Entonces, vean que hasta el 3% de los pacientes puede debutar, ¿sí?, a muy temprana edad, antes de los 2 años. De hecho, un paciente con dermatitis atópica, desde el nacimiento, detectamos que ya trae ciertas características clínicas. Antes se conocía como prurigo de Besnier y se conocía como neurodermatitis. No se sabía exactamente que había un componente inmunológico característico hasta que ya se descubrió que existía un componente inmune, ¿sí?, en la mayoría de los casos, ¿sí?, y que explicaba el porqué de la respuesta inflamatoria tan severa y de la asociación con sensibilización alergénica. Aquí podemos nosotros observar que tenemos las dos formas de presentación. Una que se conoce como intrínseca, no alérgica, y la extrínseca o alérgica. Entonces, si nosotros analizamos la segunda, o sea, la extrínseca o alérgica, básicamente es el patrón que ya conocemos nosotros de los pacientes atópicos o alérgicos. ¿Cuál es? Bueno, que aparte del cuadro clínico característico, ¿sí?, es muy frecuente, casi el 85%, más, aproximadamente 70-85%, tiene esta forma, tiene una aparición muy temprana, tiene antecedentes de alergia en la familia o alergia personal, se asocia a asma y rinitis, los niveles de IgE son elevados, las pruebas cutáneas son positivas, o las pruebas en sangre para determinar IgE específica de alergenos también es positivo, y pues está sensibilizado, ya decíamos, a alimentos o alergenos, y el patrón de citocinas es característico. A diferencia de la forma intrínseca o no alérgica, donde el cuadro clínico es indiferenciado con respecto a la alérgica, o sea, son muy parecidas las lesiones. De hecho, no se puede saber, evaluando al paciente, las características de su piel, cuál es una y cuál es otra, porque son exactamente iguales. Sin embargo, la frecuencia de la enfermedad es mucho menor. Llegan a tener también antecedentes de historia familiar, pero es más no de tipo inmune, mediado por IgE, sino es un defecto, como dijimos, que es genético también, y los genes también tienen que ver con esas pieles resecas. Hay familias que tienen la piel de por sí seca, o sea, papás o mamá o papá con la piel muy seca, y los hijos, la mayoría, salen con piel seca, y así es toda la familia, ¿sí? Estos inician tardíamente con la enfermedad, no tan temprano. Obviamente no es muy común que estén asociados a enfermedades alérgicas, y los niveles de IgE pueden estar normales o ligeramente elevados. Obviamente no hay sensibilización, las pruebas cutáneas son negativas. Obviamente aquí son susceptibles básicamente a irritantes y no a alergenos. Y el patrón de citocinas pues está normal, no está elevado ni la IL-4, 5 ni 13. Y el interferón gamma, que puede estar presente en cualquiera de las dos, puede estar ligeramente aumentado. Vamos a ver que hay unas formas de las no alérgicas donde hay una respuesta TH1, no es la clásica respuesta TH2, en el caso de para la producción de IgE, y donde participa el interferón gamma. En cuanto a los mecanismos, ya hay que analizar, obviamente, factores estructurales de la piel y factores inflamatorios de la piel. Entonces, ¿qué pasa con la respuesta inmune? Aquí ya sabemos nosotros, incluso los genes, ¿sí?, los cromosomas más bien, con sus brazos cortos y largos, y las fracciones de estos brazos afectados, donde se encuentran los genes, que tienen que ver precisamente
con la producción de interleucina 4, con el receptor de IL-4 y también con la producción de interleucina 13, que obviamente ¿sí? Tiene que ver con la activación de la inmunoglobulina E y una respuesta predominantemente TH2. En cuanto a la capacidad, ¿sí? De inflamarse la piel, ¿sí? Por una respuesta de inmunidad innata, hay genes que favorecen que los mastocitos se activen de una manera más fácil y liberen enzimas, como las quimasas. Y esto hace que estas enzimas pues provoquen aumento de la permeabilidad microvascular y acumulación de células inflamatorias. La barrera cutánea se ve afectada en su diferenciación y en la formación de todas sus componentes. Ya se sabe cuáles son los genes, ¿sí? Hay genes que tienen que ver con las proteínas, que son importantes, ¿sí? Pero la más importante de todas es el gen de la filagrina. El gen de la filagrina tiene que ver con la cantidad de grasa y también con la estructura de la piel que esté de manera íntegra. Pues cuando este gen de la filagrina está afectado, pues obviamente se presenta esas lesiones. Aquí podemos ver parte de la piel desde la parte más externa hasta la parte interna y vemos que tenemos diferentes afectaciones. La primera afectación, como decíamos, es un defecto de la barrera mecánica. Esta barrera mecánica, al verse afectada, pues es más susceptible a la presencia de todo lo que se deposita en la superficie, como bacterias, virus, alergenos, hongos, etc. Tenemos un componente de afectación de barrera de inmunidad innata. Aquí tenemos algunas alteraciones, tanto de células de Langerhans, o sea, de células presentadoras de antígenos, así como de otro tipo de células que tienen que ver con la inmunidad innata. Ahorita vamos a describirlo. Y en una tercer componente tenemos, obviamente, un defecto de hipersensibilidad, ya sea mediado por TH1 o TH2, o incluso una hipersensibilidad tipo 4, que también es otra forma de presentación de la dermatitis atópica, que no tiene que ver con una respuesta de linfocitos T helper, sino más bien de linfocitos T citotóxicos o de la activación de una respuesta inflamatoria mediada por Ig, pero sin que tenga que ver ninguna inmunoglobulina. Hay otras formas clínicas de dermatitis atópica que son de hipersensibilidad tardía o retardada, que es tipo 4. Vamos a ir describiéndolos como avancemos. Entonces, ¿qué defectos hay en la barrera? Bueno, no sé si alguien de ustedes ha visto a un paciente con dermatitis atópica y me puedas describir cómo es la piel del paciente, o algún familiar que tengan o conocido, o en sus rotaciones por las clínicas hayan visto algún paciente con esta enfermedad. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Ninguno ha visto pacientes con dermatitis atópica? Yo, doctor. Sí, doctor. A ver, platíquenme. ¿Quién? No, pues adelante. Primero las damas. Exacto, adelante. A ver. Bueno, la piel es muy, muy reseca, incluso se observa como si tuviera como grietas, por así decirlo, o sea, está muy, muy, muy reseca. Y usualmente en los pliegues se observan zonas como de eczema y son lesiones que son muy, muy, muy pruriginosas. Entonces, pues constantemente están rascándose. Y pues, bueno, tienen que usar como emolientes como especiales para pues su patología, porque pues no cualquier crema les funciona, o sea, tienen que ser como especiales. Y muy caros, ¿verdad? Sí. Ajá, cierto. Sí. Incluso una de las características de la dermatitis atópica es que hay muchas, como dices, grietas. Incluso hay hiperlinearidad. Entonces, como que las líneas se ven más marcadas. De hecho, Tanto doctor, de complementando un poco lo de mi compañera, que usted menciona, se observa liquenificación por lo mismo del rascado crónico.
Exacto. Entonces, pues, tienen la piel más propensa a no sufrir grietas y fisuras y por lo tanto infecciones. Exactamente. Sí, con mucha frecuencia se están infectando y se les pega de todo, ¿eh? O sea, estos pacientes al estar dañados de la piel, pues fácilmente se contagian de verrugas planas, de molusco contagioso, de verrugas vulgares, fácilmente hace micosis, o sea, todo se les pega, ¿sí? Entonces sí, sufren bastante sus pacientes, ¿sí? Gastan mucho en su tratamiento. Las famosas líneas de Denny Morgan no son más que eso, que es la resequedad de la piel tan importante que marca precisamente esos pliegues en el párpado inferior. Pero así están arrugaditos, también les digo, de las palmas, de las plantas, ¿sí? Incluso les hacen el famoso dermografismo, que saben ustedes cuando revisamos urticaria, que pues, es la elevación de la piel cuando hacemos un estímulo mecánico de rayamiento, ¿sí? Y se ve rojito y se ve elevada la piel. Aquí no, aquí es un dermografismo blanco, así se conoce, o sea, rayan la piel y se queda la piel como si no respondiera generando un fenómeno inflamatorio, sino que se queda marcada así como en blanco, ¿sí? Y es más bien por el engrosamiento de la piel, ¿sí? Que es tan gruesa por el problema de la resequedad que pierde esa característica del dermografismo como tal. Cuando hacemos pruebas cutáneas en ellos, habitualmente no es porque una contraindicación no es el dermografismo que conocemos en la urticaria. La contraindicación para hacer pruebas cutáneas en ellos es la piel tan dañada, tan gruesa, tan liquenificada en algunas zonas, más si son antebrazos, o con lesiones por rascado, donde hay costras por sangrado, ¿sí? Cambios de coloración, etcétera, que pues hay que buscarles alguna zona que no esté tan dañada. A veces es la espalda, y muchas veces las pruebas cutáneas en esos pacientes las hacemos en la espalda. Pero habrá casos tan severos de dermatitis atópica donde no encontremos ninguna parte del cuerpo para hacer pruebas cutáneas. Entonces, pues tengamos que la alternativa sería medir anticuerpos IgG específicos en sangre, como ya veíamos que puede ser de utilidad en ciertos casos, como es en los pacientes que tienen formas severas. Afortunadamente, como en todas las enfermedades alérgicas, las formas graves son pocas, ¿sí? Son pocos pacientes que tienen esas formas. Si nosotros metemos a toda la población que tiene dermatitis atópica en ese triángulo poblacional, la base del triángulo son las formas leves, a la mitad formas moderadas y solamente la puntita del triángulo vendrían siendo las formas graves. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues hay una disminución del factor humectante natural. Este factor es muy importante para que no se pierda agua. Y entonces, al estar la piel seca, pues hay alteración en la renovación y reparación de la piel. Las cremas precisamente humectantes, ¿sí? Pues tratan de compensar este tipo de defectos, favoreciendo el atrapamiento del agua y la falta y la poca evaporación que pueda tener de la piel tan dañada. Los ácidos grasos también se ven bastante disminuidos, las ceramidas que también se producen ahí están bastante disminuidas y el pH cambia. Y al cambiar el pH, saben ustedes que el pH es importante para que las bacterias no haya una sobrepoblación bacteriana. Entonces, cuando la piel pierde esa acidez que tiene, pues entonces hay una sobrepoblación bacteriana porque pues, las bacterias llegan a un lugar donde el pH no es malo para ellas, o sea, es un pH a veces hasta neutro o alcalino, entonces se replican de una manera mucho más fácil, encuentran mucho daño en piel y pues son como medios de cultivo esas lesiones para que las bacterias proliferan de manera importante. Y a veces tenemos que dar tratamiento antibiótico en casos severos de agudización, quitando ese estímulo bacteriano, porque podemos tratar al paciente en una agudización, ¿sí? Con tratamiento tópico, a lo mejor con un tratamiento sistémico, con corticoides en un periodo corto por vía oral,
para sacarlos del proceso agudo de inflamación. Pero si no quitamos el estímulo bacteriano, el paciente no va a mejorar con el tratamiento convencional. Entonces a veces nos vemos forzados a darles algún medicamento antimicrobiano, antiséptico tópico, más un ciclo de algunos días con antibiótico para eliminar esas bacterias que están haciendo que nuestro paciente no mejore. Entonces vean aquí en la imagen cómo tenemos una gran cantidad de lesiones en la piel se hace más permeable y obviamente pues, las bacterias, alergenos, etcétera, pues van a ingresar de una manera mucho más fácil a nuestro organismo y van a estar estimulando nuestra respuesta de inmunidad innata. ¿Qué pasa en el estrato córneo? ¿Sí? Pues los corneocitos deben de estar estos unidos por los corneodesmosomas. Entonces, esta barrera y esta unión de los corneocitos se ve afectada, entonces se hace más permeable. Y aparte, las proteasas que se eliminan por nuestras células, más proteasas que también pueden ser producidas por bacterias, dañan adicionalmente a los corneodesmosomas y entonces hace más permeable esta piel. Y al hacerla más permeable, pues entonces está sobreestimulando nuestro sistema inmune y nuestras células de Langerhans y los linfocitos T están continuamente siendo estimulados para montar una respuesta de protección. La filagrina, les decía que este gen de la filagrina es muy común, más en personas con piel blanca. Y entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Sí? Que este gen de la filagrina tiene que ver, le digo, con la estructura de la piel. Y se habla de una hipótesis donde dice que la primera causa o el primer trastorno que se da en el paciente con dermatitis atópica es una alteración estructural de la barrera. Y entonces esto condicionaría que nuestro sistema inmune de manera secundaria monte una respuesta inflamatoria. Hay otra pues, teoría que habla de otra hipótesis que es la de dentro afuera. Es lo inverso a lo que les acabo de comentar. Se habla de que el paciente nace con un defecto genético de hipersensibilidad inmunológica, de alergia, y este defecto hace que se monte una respuesta inflamatoria que de manera secundaria dañe la piel. Entonces, ninguna de las dos teorías esta hipótesis está, ¿cómo les diré? No se descartan, cada una tiene su razón. Acá algo pasó acá, se fue la imagen. ¿Alguien movió algo que quiso grabar? No, doctor. ¿Están viendo ustedes la imagen? ¿La están viendo? No está. No, doctor. Ya no, doctor. Sí, ¿verdad? Algo pasó aquí. Es que a veces cuando ingresan o toman el control, alguien se equivoca y toma el control de la plática, entonces se pierde la secuencia. Entonces, procuren no dejar que fluya la plática así sin intervenir para que no tengamos problema de que otra vez volvemos a cargar las imágenes. Ahorita la estoy cargando. A ver si me permite cargarlo. ¿Ahí va? No. A ver. Déjenme ver. Ahí va. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? Déjenme decirles que habitualmente en la clínica, lo común que vemos nosotros en el hospital, hablándoles ya de cosas prácticas, por decir, de 13 pacientes que vemos de alergología en la consulta externa, 8 de esos 13 llegan por problemas de asma y rinitis. O sea, vean que es bien frecuente, ¿sí? De los 13, 3 llegarán con dermatitis atópica, ¿sí? Llevamos 11,
y los otros 2 llegarán por urticaria de manera habitual. Excepcionalmente, a lo mejor 1 o 2 a la semana llegan con problemas de alergia a medicamentos, ¿sí? No, pero me están faltando todavía los pacientes con alergia alimentaria. Sí, después de la alergia respiratoria vienen los pacientes que tienen dermatitis atópica, después llegan los pacientes que tienen alergia alimentaria, después los de urticaria y finalmente llegan los casos especiales en donde llegan porque tienen alergia a lo mejor algún medicamento y necesita el médico tratante saber si existe alguna alternativa de tratamiento para ese paciente o hay necesidad de hacer algún procedimiento de hiposensibilización. Es común, por ejemplo, de los estomatólogos que nos mandan precisamente pacientes con alergia a la lidocaína, ¿sí? Entonces, pues obviamente ellos pues quieren saber si realmente tienen alergia o es un efecto secundario a la administración de la lidocaína, que saben ustedes que puede causar hipotensión, etcétera, porque al pasar a sangre pues tiene un efecto secundario, pero en ocasiones llegan a tener edema labial, ¿sí? O llegan a tener urticaria secundaria a la administración de algún medicamento, entonces pues hay que hacer los estudios para ver si efectivamente hay una alergia real o no es real, pues es un efecto secundario del fármaco. Bueno, vamos a avanzar. ¿En cuál íbamos? Acá. Acá, ¿verdad? En el gel de la filagrina. Sí, doctor. Ok. Entonces, este gen es muy importante precisamente y es muy común que esté involucrado en la integridad de la piel. Y entonces la piel se hace más permeable y se estimula. Aquí tenemos un resumen de lo que les voy a mencionar. Déjenme hacerlo grande porque así pequeño no se alcanza a ver muy bien. Y tenemos desde la superficie cutánea, la parte más externa, ¿sí? La filagrina que va a provocar, bueno, obviamente, defectos estructurales, ¿sí? Los cambios en la acidez y en los ácidos grasos de la piel, ¿sí? Favorecen la proliferación de estafilococo, se hace más permeable la piel y se inflama por aumento de las proteasas, ¿sí? Disminución de los emolientes naturales que provocan pérdida del agua de la piel, disminución de los corneodesmosomas más abajo, ¿sí? De la expresión de uniones estrechas y de la maduración y excreción de cuerpos laminares que son importantes para las células maduras. Entonces, pues esto hace que la piel sea bastante permeable a los alergenos. A nivel de las partes transicional, ¿sí? Donde se encuentra la parte más interna del estrato córneo, pues también la queratina, obviamente los filamentos de queratina se agregan, pero de manera irregular. Y la capa granular, donde se proliferan y se producen las células epiteliales, pues se ve también afectada, no alcanza a reparar las lesiones, esta capa granular, y entonces la piel se ve dañada, y por lo tanto, aquí tenemos los famosos 2 teorías, la de fuera adentro y la de dentro hacia afuera, en donde, como les mencioné, aquí básicamente es qué es primero, si el problema inmunológico o el problema estructural para la génesis de la enfermedad. La inmunidad innata saben que es importante, que tiene cierta especificidad a través de los receptores de reconocimiento de patógenos. Y bueno, los patógenos, cada patógeno, dependiendo obviamente de su estructura química, va a tener una característica. Estos PAMs que conocemos, los hay en bacterias, virus y también en alérgenos. Entonces,
las células de inmunidad innata tienen receptores de superficie intracelulares, incluso en el núcleo, que reconocen a estos elementos externos. Entonces, obviamente, ¿qué está sucediendo acá? ¿Sí? Que al ser estimulados estas células, pues obviamente se activan las células inmunes, ¿sí? Y provocan una respuesta inflamatoria, pero desorganizada, desordenada, que puede dañar de manera importante, ¿sí? a nuestras estructuras. Aquí podemos también revisar que aquí habla de los elementos que están involucrados en esos defectos en dermatitis atópica, la barrera física y anatómica, donde básicamente son la cubierta, el estrato córneo y las uniones estrechas, y las causas que provocan este tipo de problemas. Los elementos celulares, como se ven desordenados, ¿sí? Y estas células efectoras, aunque están ahí presentes, ¿sí? No tienen una manera de regularse de manera adecuada y persiste su activación. Hay disfunción de los patrones de reconocimiento de patógenos y obviamente las citocinas y quimiosinas se van a producir, ¿sí? También de manera desordenada, y entonces eso condiciona obviamente que el mecanismo de regulación de nuestra respuesta innata no sea el óptimo y esté continuamente favoreciendo que la piel no alcance a llegar a una regulación adecuada, continuamente esté inflamada y esté generando recurrencia en los síntomas. Decíamos que hay dos formas de presentación, los individuos sin atopia y los individuos con atopia. A propósito, los individuos sin atopia, ya decíamos que es normalmente un individuo que no tiene atopia. Saben ustedes que nosotros respondemos generando anticuerpos bloqueadores IgG1 y IgG4 principalmente, ¿sí? Y bloqueamos una respuesta de tipo TH2, pero en ocasiones, en los individuos sin atopia se ha visto que se puede estimular una respuesta TH1 y la TH1, ¿sí? Va a generar un aumento de producción de interferón gamma y de interleucina 2. Y recuerden que la interleucina 2 es la que activa toda la respuesta inflamatoria, actúa sobre polimorfos nucleares, produce citocinas, activa los macrófagos, y entonces este interferón, esta interleucina, pues van a condicionar una respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes. Ya los individuos con atopia, pues esto es la clásica respuesta TH2, ¿sí? Donde participan las interleucinas 4, 5, 9 y 13, y donde se produce una cantidad importante de Ig, y muchas veces esta Ig, ¿sí? Puede estar relacionada con sensibilización alérgica. Entonces, en todos esos casos, tanto en la respuesta TH2 como en la TH1, ¿sí? Se genera un fenómeno inflamatorio. Algo interesante es que algunas lesiones agudas, una respuesta inflamatoria puede iniciar se ha visto que puede tener un predominio de respuesta TH2, pero que a la larga la enfermedad como que va modificándose y va generando una respuesta más persistente, ¿sí? De tipo TH1, entonces como que la respuesta TH2 se va inhibida y la TH1 es la que predomina ya en formas más crónicas. Incluso se habla de una autoinmunidad porque se han generado anticuerpos, tanto Ig como de tipo IgG contra algunas células de la piel, en algunos casos crónicos en adultos. Entonces se estudia ese aspecto de que pudiera también ser un fenómeno autoinmune a la larga, esta dermatitis atópica. Los niveles de Ig, ya decíamos que en el 80% de los pacientes están elevados. Entonces, ya saben que estos moléculas de Ig, pues favorecen la liberación de mediadores de la inflamación preformados, informados y no. Entonces, es interesante ver que predominantemente están presentes en la dermatitis atópica alérgica, pero en las formas de hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? ¿Sí? Y en la respuesta TH1
puede ser que estén normales. Las células de Langerhans, ya saben, son los macrófagos, los macrófagos que se encuentran en la piel, que son células presentadoras de antígenos, pues están sobreactivados. Ya saben que presentan los antígenos, procesan y presentan los determinantes antigénicos a los linfocitos de Helper. Entonces, algunas células de Langerhans, ¿sí?, pueden en un momento dado tener una mayor activación y pueden expresar en su superficie un receptor para Ig. Entonces, la Ig elevada, aparte de irse a pegar a los mastocitos, también puede pegarse a las células de Langerhans y provocar obviamente su activación y también su lisis, y eso también genera obviamente inflamación. Entonces aquí tenemos pues las formas alérgicas y no alérgicas. Vean que en ambas pudiera está presente la respuesta TH2, pero mucho más inhibida en el caso de la no alérgica, y en la alérgica pues está generándose una gran cantidad de IL4, IL5 y IL13, muchos receptores de alta afinidad para la Ig, a diferencia de la no alérgica, donde aquí básicamente es una respuesta disminuida para ese tipo de anticuerpos. Se activa más el linfocito CD8 y los linfocitos CD8 dan una respuesta de hipersensibilidad tipo 4. Recuerden que dentro de los 4 subtipos de hipersensibilidad tipo 4, la B, que es la que tiene que ver con la activación de eosinófilos, está presente en el caso de la dermatitis atópica. Por eso podemos encontrar una mayor infiltrado eosinofílico en los pacientes que tienen formas de dermatitis atópica tipo 4, que en el caso de la alérgica, donde también los hay, pero no en gran cantidad. Ya decíamos que los estafilococos, estos básicamente están, vean, proliferando de manera intensa en la piel dañada, y estas bacterias en especial producen exotoxinas y actúan sobre superantígenos. Entonces pueden favorecer una respuesta de perfil TH2 y favorecer obviamente la elevación de la inmunoglobulina Ig. El prurito, a diferencia de la comezón de otras patologías alérgicas, incluyendo rinitis o urticaria, aquí tiene un componente diferente. El prurito más bien es por estímulo de las fibras nerviosas tipo C, que son las que llevan son estimuladas a través de neurotransmisores y lleva la información de dolor y de comezón para que se integre a nivel central. Entonces, la piel seca, la infiltración de células inflamatorias, ¿sí?, obviamente estimula, ¿sí?, a las terminales nerviosas a través de sustancia P y péptido intestinal vasoactivo. Como pueden ustedes ver acá, tenemos la piel en la parte superior con todos los estímulos, tanto irritativos como alergenos, bacterias, etcétera, como nuestras células de Langerhans al ser activadas, ¿sí?, pueden también estimular así a las fibras nerviosas tipo C por liberación de mediadores, ¿sí?, de inflamación. Nuestros vasos sanguíneos y nuestra activación de células inflamatorias, mastocitos principalmente y células T, también pueden secretar diferentes enzimas como proteasas, cininas, prostaglandinas, leucotrienos, pero también pueden secretar sustancia P y péptido intestinal vasoactivo, que estos neuropéptidos estimulan precisamente a estas fibras nerviosas para que se genere obviamente el síntoma ese tan desagradable del prurito. Obviamente, un antihistamínico que bloquea el receptor de la histamina, pues va a tener un efecto terapéutico moderado, no tan intenso, no va a responder el paciente a la comezón tan al 100% como si fuera una urticaria, ¿sí?, o una rinitis, porque aquí el componente es más, les digo, de estimulación de las fibras nerviosas, no adrenérgicas, no colinérgicas, a través de los neurotransmisores.
y a veces el prurito mejora mucho con compresas frías, ¿sí? Con aplicación de cremas, en casos agudos, con la administración de corticoides que disminuyan la respuesta inflamatoria en general, ¿sí? Y si llegamos a utilizar un antihistamínico H1, preferentemente que sea H1 de primera generación y preferentemente que tenga un efecto sedante para que el paciente pues disminuya esa angustia, esa ansiedad que tiene de estarse rascando, incluso en la noche pueda dormir mejor. ¿Qué antihistamínico tiene ese efecto? Pues la hidroxicina. Entonces la hidroxicina o el Atarax, un nombre comercial, es un fármaco que se utiliza mucho como antihistamínico en la dermatitis atópica por ese plus. Ya decimos que en las formas crónicas, hablando de autoinmunidad, ¿sí? Se llegan a encontrar anticuerpos contra proteínas de queratinocitos en formas ya crónicas, y esto es importante cuando la evolución de la enfermedad es a largo plazo. Los eosinófilos ya decíamos que en ambas formas, cuando es por tipo 4 o es TH2 clásica mediada por IG, pues se caracterizan porque están presentes en los tejidos analizados, y entonces saben que la importancia del eosinófilo es que al infiltrar estos tejidos, bueno, pueden ser el eosinófilo es estimulado por la respuesta inflamatoria, ¿sí? Mediada por linfocitos TC, como también los T-helper, ¿sí? Y las citocinas que favorecen desde un inicio su activación, su migración y su infiltrado a los tejidos, y la liberación de esas enzimas tan poderosas que tienen para tratar de proteger al organismo. Vean que los eosinófilos actúan incluso destruyendo los parásitos. Un parásito que está en nuestro organismo, una triquinela o una larva migrans, o un helminto o un platelminto que está en nuestro tubo digestivo. Dicen, pues, ¿cómo le haría el sistema inmune para destruirlo? Pues es precisamente por esas enzimas que tienen efectos de citotoxicidad importantes y destruyen los epitelios de estos microorganismos, de estas bacterias, eliminándolas, porque otro mecanismo, ¿sí? Sería muy difícil que los alcanzara a eliminar. ¿Cómo un anticuerpo pudiera eliminar esto? ¿Sí? A lo mejor a través de complemento, pero no es el efecto tan importante como para que generara esa destrucción de microorganismos. Un linfocito T citotóxico a través de granzimas o perforinas, pues tampoco, ¿verdad? Esas van más contra células y virus, microorganismos muy pequeños. Pues básicamente estos eosinófilos están ahí y saben que la respuesta alérgica, pues el sistema inmune se confunde y trata de destruir a estos alérgenos que están ahí presentes a través de la respuesta de eosinófilos, pero los eosinófilos al liberar enzimas dañan las estructuras de la piel, y por eso es que es a mayor cantidad de infiltrado eosinofílico, más daño a nivel de la piel. Entonces, en esta enfermedad tenemos un círculo vicioso, ¿sí? Empieza por la comezón intensa, que hace que el paciente esté rascándose continuamente, esté traumatizándose la piel. Por efecto inmunológico y por efecto de rascado, pues provoca obviamente inflamación de la piel, con producción de citocinas, de quimiosinas, se daña la piel, se hace más permeable, se infiltran los leucocitos, se genera una respuesta TH1, TH2, dependiendo de la causa, ¿sí? Estos, tanto si es TH1 o TH2, pues van a liberar sustancias proinflamatorias como histaminas, proteasas, neuropéptidos, que van a generar pues, más estímulo, más prurito, y entonces se sigue rascando el paciente. Pues hay que sacarlos de este ciclo, y podemos actuar en este círculo a nivel del rascado. Podemos actuar a nivel de la liberación de mediados de la inflamación a través de medicamentos que regulen esta respuesta exagerada. Podemos actuar bloqueando una respuesta TH2 o TH1. En la actualidad se está utilizando para dermatitis atópica el dupilumab,
es un medicamento que precisamente actúa a nivel de la respuesta TH2, pero también se ha utilizado interferón gamma, anticuerpos de tipo omalizumab, que es anticuerpos anti-IgE, etcétera. A nivel de TH1 también se puede actuar, a nivel de la acción de la histamina con antihistamínicos. Entonces vean cómo en diferentes etapas de la respuesta inflamatoria podemos nosotros intervenir, incluso hasta con medicamentos inmunoreguladores o inmunosupresores. Aquí nuevamente volvemos a ver la piel en la parte superior, colonizada, con la presencia de alergenos, con defectos de barrera por la filagrina y la claudina, y cómo nuestra respuesta inmune se ve activada a través de las células presentadoras de antígeno, generando la activación tanto de CD4, ¿sí?, predominantemente, ¿sí?, y también tanto TH1 como TH2, pero saben que la TH2 es la más común, con un perfil de citocinas que va a activar obviamente a diferentes órganos blancos para generar una mayor respuesta inflamatoria. Y los mastocitos pues están siendo activados también directamente por citocinas producidas por las células epiteliales, como linfoproyectina del estroma tímico y L25 y L33, que estas son producidas por la inflamación de las células de la piel. Y entonces estos mastocitos se van activando, ¿sí?, de manera indirecta, ya no a través de una respuesta TH2, generando degranulación y producción de citocinas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Si ustedes saben que un paciente que llega de 10 años a la consulta y con asma o rinitis, y saben que este paciente puede tener una alergia de piel, y aunque no les diga nada, porque a lo mejor para él ya es normal, o ustedes no lo preguntaron, pero en la exploración física revisan, porque saben que a esa edad habitualmente la forma de afectación de la dermatitis atópica es en pliegues principalmente. ¿Qué pliegues? Antecubital y popliteo. Entonces, al revisar al paciente, ven que tiene eczema en los pliegues antecubitales y popliteos. Entonces, pues ya oiga, y este niño aparte tiene dermatitis atópica, que nunca le habían dicho que tenía este problema. Pues no, yo creo que era normal que tuviera ahí no, pues es una dermatitis atópica. Pensamos que era un honguito, le estuvimos poniendo cremas y todo, pero vemos que no mejora. No, porque es un problema de tipo inflamatorio, alérgico, asociado a su rinitis o su asma. Entonces es importante saber cuáles son las manifestaciones clínicas, cuáles son el tipo de lesiones de la piel y los lugares donde llegan a presentarse. Un paciente puede tener lesiones agudas, subagudas y crónicas. Habrá pacientes que llegan nada más con formas crónicas, otras subagudas, o, les digo, puede el mismo paciente a la hora que ustedes lleguen, a lo mejor llega con pápulas y vesículas exudativas, por decir, en las piernas, ¿sí?, que incluso le impiden quitarse el pants porque viene pegado la tela del pants a las lesiones porque son húmedas, pero tener a lo mejor lesiones crónicas en la región antecubital con cambios de coloración, ¿sí?, liquenificadas, o regiones o lesiones subagudas a lo mejor en el cuello. Entonces, es importante saber que existen esas tres diferentes lesiones, que cuando hagan su nota médica deben de describir que tienen ese tipo de lesiones en determinadas zonas de la piel. Aquí podemos ver que hay tres formas clínicas de afectación de la dermatitis atópica, hablando de las regiones del cuerpo. Vean que tenemos la dermatitis atópica del bebé, que podemos ver los sitios donde habitualmente está afectado, la de los niños de 2 a 10 años y la de los adultos. Van cambiando conforme avanza la edad. El lactantito menor de 2 años, en la parte inferior derecha de su pantalla, pueden ver que está muy afectado, ¿sí?, los brazos, las piernitas, especialmente las superficies extensoras, y las mejillas. Las mejillas se ven todas rojas, de lejos ustedes lo ven y dicen, ay, qué bonito niño, está bien chapeado. A lo mejor viene de Zacatlán, ¿no? Pero no, o sea, realmente cuando ustedes se acercan y ven su mejilla, sus mejillas,
pues van a ver que tiene ahí las lesiones, ¿sí? Secas, pápulas pequeñas, rojas, eritematosas, a veces con exudado. Entonces, pues ya pueden decir, este pacientito tiene una dermatitis atópica del lactante. A veces las partes del organismo donde hay humedad no se ven afectadas, como el área del pañal, ¿sí? O la parte central de la cara, donde hay un poquito más de grasa. Preescolares y escolares, esto es bien típico. Estos pacientes tienen, vean, aquí hay liquenificación, hay escoriaciones por rascado, hay engrosamiento de la piel antecubital y en hueco popliteo. Pues estos pacientes tienen este tipo de lesiones. Aparte, pues les encontramos frecuentemente Denny Morgan, ¿sí? ¿Sí? Tenemos descamación de la base de las pestañas, ¿sí? Hiperlinearidad de las palmas y plantas, la piel muy seca, a veces llegan a tener, les digo, hasta queratosis pilar. Ahorita vamos a ver cuáles son esas lesiones. En los adolescentes y adultos, vean aquí, habitualmente las lesiones ya no son tan concretas, en espacio, sino son más difusas, con un eritema de fondo, ¿sí? En la cara, en la parte externa, los bordes externos de la cara es donde se afecta, cuello importante. Puede haber liquenificación por la cronicidad de la enfermedad, ¿sí? Hay cambios de coloración incluso en las zonas ya que tienen larga evolución. Y esas son las manifestaciones clínicas que pueden también verse asociadas. Queratosis folicular, o sea, esa famosa piel que le dicen comúnmente los pacientes, es que tiene como piel de gallina, o sea, en el dorso de los brazos y la cara interna de los muslos se ven así como que tuviera muchas papulitas y está todo áspero, así como lija. Es una queratosis folicular. Pápulas liquenoides, son así como con un engrosamiento mucho mayor y cambios de coloración, ¿sí? Que en caso de la liquenificación, no, pero son papulares, ¿sí? Son lesiones más redondas. Prurigo, parecido. Eczema numular, son lesiones en moneda, redondas, muy pruriginosas. Cambia de coloración la piel. Tienen problemas de vesículas que a veces llegan a presentarse en la parte interna de las palmas, entre los dedos, ¿sí? Que es también algo muy común. Puede haber también eritrodermia, o sea, la piel roja, seca, que se presenta. Esta enfermedad, por lo mismo de las características de la piel, pues es afectada de manera importante por la temperatura, humedad ambiental. Irritantes casi no pueden aplicarse lociones o incluso cremas de uso común que llevan colorantes y aromas, tampoco, porque no las toleran. Fácilmente se infectan, fácilmente se sensibilizan y el estrés es algo muy común que afecta a estos pacientes. Ahora, el diagnóstico. Ya vimos imágenes, no es tan difícil. Lo primero que tienen que checar es cómo es la piel en general y después ver el tipo de lesiones. Y obviamente en el interrogatorio ver si hay atopia, la cronicidad de la enfermedad, ¿sí? Y obviamente la importancia del diagnóstico y tratamiento, qué tanto ha mejorado con los tratamientos. Estos pacientes con mucha frecuencia se confunden con micosis y les ponen tratamientos con fármacos antimicóticos y pues obviamente no mejoran. Les dan antibióticos y a veces también solitos tampoco van a mejorar mucho. El problema es cuando les dan esas cremas que llevan antibiótico, antimicótico, ¿sí? Y corticoide, ¿sí? Ese tipo de cremas que incluso se promueven de manera abierta pues en los medios masivos de comunicación y a veces hasta para los piquetes de insecto, para las rosaduras del bebé, pues no son muy buenas porque pueden causar corticoestropeo, porque realmente llevan corticoide, llevan betametasona. Y esto, a la larga, y más si es un niño,
produce daño a nivel de la piel y absorción de la betametasona y efectos sistémicos secundarios. O sea, hay que tener mucho cuidado. A veces las lesiones también cambian con el uso crónico de este tipo de fármacos. Entonces, hay que tener presente incluso también cuando hagamos el diagnóstico y valorar el tipo de lesiones, saber que si ya tuvo corticoestropeo o no el paciente. El diagnóstico es muy útil y ojalá ustedes ahorita que terminen la clase puedan ustedes descargar en Play Store, es gratuito, ¿sí? El índice SCORAT, como pueden ustedes verlo en la pantalla. Es gratuito, es muy útil tanto para el médico, para darle seguimiento al paciente, como para el mismo paciente, que puede estar reportando, ¿sí?, cómo le va con respecto a la evolución de la enfermedad, qué tanto ha mejorado o no. Se va quedando la información en esta aplicación y el paciente puede presentar a la siguiente consulta todos los registros que ha tenido durante esos 2 o 3 meses y el médico le sirve para ver qué tanto ha mejorado. ¿Qué busca qué les evalúa el SCORAT? Pues el tipo de lesiones para empezar, luego la ubicación de estas, entonces como si fuera una regla de 9, ¿sí? Dependiendo de los lugares donde esté afectada el cuerpo, les van dando un puntaje. También les habla, les valora, obviamente, qué tanta afectación tiene el paciente en cuanto a la pérdida de días de sueño en la noche, ¿sí? Cuántas noches tuvo síntomas intensos que lo hicieron despertar. Esto es subjetivo, o sea, el paciente de una escala de 0 a 10, como pueden ver en la parte inferior, puede poner qué tanto le afecta la enfermedad durante la noche. Si es mucho, ¿sí?, 10, y si no es nada, 0. De igual manera, el prurito, la comezón, según el paciente cómo percibe este síntoma, de 0 que no tiene síntomas, hasta 10 que sería mucha, pero mucha comezón. Entonces, la aplicación les va el paciente pues básicamente dando clic a las diferentes lesiones que tiene, a las zonas afectadas del cuerpo y a los síntomas, y finalmente les hace el resumen la aplicación y les dice, tiene un puntaje, por decir, de 30. Pues si tiene 30, tiene una forma moderada, porque si tiene menos de 15 puntos, es una forma leve, de 15 a 40 es moderado y arriba de 40 es severo. Entonces, también para el médico es muy útil porque nosotros en la nota médica podemos, en la consulta de primera vez, enseñarles al paciente cómo va a manejar esta aplicación. Incluso puede compartir los reportes al celular del médico, ¿sí? Y bajarlos previamente antes de la consulta para que el médico pueda registrar el score que ha tenido el paciente en este tiempo, después de indicarlo en la primera consulta, y en las consultas subsecuentes ir evaluando precisamente los puntajes, si va bien o va mal el paciente. Ahora, antes de este SCORAT, esto ya es muy viejito y sigue utilizándose todavía, que son los criterios de Hanifield y Ravka. Estos criterios de Hanifield y Ravka son criterios que pueden estar presentes en los pacientes con dermatitis atópica para hacer diagnóstico. ¿Cuál es la característica? Debe tener 3 criterios mayores positivos y 3 criterios menores o más, obviamente, para hacer diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios mayores? La presencia de prurito, la morfología y distribución de las lesiones, de acuerdo a los grupos etarios, la cronicidad de la enfermedad y la atopia personal o familiar. Y de los criterios menores hay con que tenga 3 ya está el diagnóstico, más 3 criterios menores. Y aquí son infinidad de alteraciones, ¿sí? Y que pueden estar presentes en el paciente. Desde la piel seca, que se justifique que el paciente tiene alergia como tal, con una elevación de la IgE sérica, que inicie la enfermedad de manera temprana, que
se infecte fácilmente la piel, que tenga frecuentemente dermatitis en manos y pies, eczema de pezón, conjuntivitis, el pliegue de Denny-Morgan, queratocono o catarata subcapsular por el trauma del rascado de los ojos, las sombras palpebrales, la palidez facial, la pityriasis alba, dermatitis en piel cabelluda, o sea, no es propiamente que el paciente tenga caspa, a veces se le escama la piel cabelluda en estos pacientes por la resequedad. Prurito cuando suda el paciente, la piel es muy delicada y no tolera ropa de lana, ni tampoco sintética, ¿sí? Cualquier estímulo, cualquier cosa que se aplique en la piel tampoco la tolera, ¿sí? Intolerancia alimentaria, acentuación perifolicular de los folículos pilosos, ¿sí? Curso influenciado por factores ambientales y emocionales, el famoso dermografismo blanco, fisuritis a nivel de la base de las pabellones auriculares o entre los labios, las comisuras labiales, unas pruebas cutáneas positivas, cambios en la temperatura de los dedos, ¿sí? Disminución de la cantidad de grasa en la piel, todos esos son criterios menores. Entonces, si se fijan, de acuerdo a esta clasificación, realmente no es muy complicado hacer diagnóstico. Pero también hay otra clasificación de la Academia Americana de Dermatología, que es parecida, pero un poquito más concreta, donde como datos esenciales para hacer el diagnóstico, que siempre deben estar presentes, es el prurito, el eczema y la cronicidad. Y lo de la atopia la deja como importante, más no esencial. Entonces aquí como importante queda la edad temprana, la atopia y la piel seca. Y ya como datos asociados, que vendrían siendo parte de los de Hanifeld-Rauka de datos menores, sería queratosis pilar, cambios periorbitales, lesiones peribucales y respuesta vascular atípica, que es dermografismo blanco. Y tenemos acá como excluyentes, esto es básicamente el diagnóstico diferencial con psoriasis, dermatitis seborreica y escabiasis. También la Academia de Dermatología Americana dice que hay que tener una elevación de la IG sérica, tener una prueba de parche o una prueba de prick test positivo, parche para una dermatitis atópica relacionada con hipersensibilidad tipo 4 y una prueba de prick test si es tipo 1, TH2, ¿sí? O elevación específica del IG en sangre periférica. ¿Sí? Aquí mencionan que la biopsia de piel, ya vimos que no tiene datos muy característicos para diferenciar una forma con respecto a otra, entonces no es tan necesaria. Hay otras, van a encontrar infinidad de propuestas para evaluar la gravedad de la dermatitis atópica. Esta es la europea, donde también les dice niño menor de 7 años o mayor de 7 años, dependiendo de la afectación de la zona, se les va dando un puntaje, más se agregan los síntomas que da el paciente y el tipo de lesiones para poder tener una valoración. De hecho, van a encontrar muchas. Las más útiles, como les mencionaba, es Hanifeld-Rauka, ¿sí? Y la de Scorat. Diagnóstico diferencial, dermatitis seborreica en la infancia. Vean cómo se afecta todo el paciente, incluyendo las lesiones características, las costras, grasas que se presentan en la piel cabelluda. En este caso es piel cabelluda, porque todavía ni cabellos tiene el recién nacido o muy poquitos. El eczema herpético, también puede haber eczema herpético así, ¿sí? Pero también es diagnóstico diferencial, pero un paciente con dermatitis atópica también se puede complicar, con eczema herpético, ya dijimos. Diagnóstico diferencial, en el caso de los adultos, dermatitis seborreica, donde también puede haber comezón, donde puede haber también eritema y descamación, pero vean cómo las partes grasas y que sudan, las partes grasas son las más afectadas, vean que tiende más a ser la parte central de la cara y no tanto las zonas periféricas
pero también puede afectar otras zonas como las axilas, ingles o pubis, etc. También el eczema nummular, que es una infección, porque es una sobrepoblación bacteriana que hace estas lesiones redondas, ¿sí? Pues se llama nummular, pueden ser hasta de 5 centímetros, habitualmente están en las extremidades. ¿Sí? Es algo muy común, no sé si conozcan algún paciente que haya tenido este tipo de lesiones. Los atópicos y los que tienen dermatitis atópica la hacen como complicación, pero otras veces no tienen eczema atópico, no tienen dermatitis atópica, pero pueden pacientes sanos hacer un eczema nummular por proliferación de Staphylococcus aureus. Es muy proliginosas. Obviamente el tratamiento es antibiótico y con exfoliantes. Dermatitis de contacto, sí, cuando son sustancias que se aplican y que están en contacto en general con el cuerpo, ¿sí? Personas que utilizan ciertos jabones o sustancias para lavar los trastes, o personas que meten las manos en sustancias químicas, o que albañiles que también con el cromo del cemento también hacen dermatitis de contacto al cromo, etcétera. Entonces, todo este tipo de lesiones, claro, es mucho más fácil cuando es a metales. Cuando es a metales puede haber eritema, escoriaciones, incluso liquenificación por rascado, pero habitualmente son en los sitios donde hace contacto el metal, principalmente el níquel. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. No es tan generalizado, está más bien localizado a los sitios. En caso, por ejemplo, de los niños, con mucha frecuencia la villa del pantalón puede hacer lesiones infraumbilicales características que pueden ampliarse por el rascado que tiene el paciente crónico. Escabiasis en ciertos pacientes que vienen de la sierra, que no tienen agua potable y que fácilmente se contaminan en la familia o en la escuela, y que también tienen lesiones generalizadas muy pruriginosas. Hay que hacer diagnóstico diferencial. A veces cuando vienen corticoestropeados, ¿sí? Ya los típicos canales que hace la hembra del Sarcoptes escabei se pierden, ¿sí? Y entonces es un problema. Crónico por insectos, de igual manera saben ustedes que es una hipersensibilidad al piquete de insecto que habitualmente aparece en las extremidades, tanto en la área del calcetín como en la cintura, favorecido por un mecanismo tipo 4 de hipersensibilidad, donde hay formación de vesículas y pápulas pruriginosas, que a diferencia de otros trastornos de piel, de hipersensibilidad, tardan tiempo en desaparecer, varios días, y cuando desaparecen dejan una mancha residual. Entonces a veces el paciente llega a consulta y vemos que tiene hipersensibilidad a los piquetes de insecto por el tipo de lesiones residuales que tiene. Están todos manchaditos de la parte baja del tronco y manchaditos también de la porción de las piernas, de ambas piernas. A veces está cicatrizados cuando el problema es muy intenso. Seguramente ustedes han visto algún paciente que tiene esas características, porque es muy común. Síndrome de Netterton también es diagnóstico diferencial, pero este es un padecimiento grave. El niño nace así todo rojo, seco, ¿sí? Hay un defecto obviamente genético que también conlleva, ¿sí?, a que el paciente tenga una inmunodeficiencia secundaria. El gen es el gen SPIN5 y da alteraciones de las serin-proteasas y eso condiciona daño, ¿sí? Un daño a nivel de la piel, porque las proteínas se ven muy activadas, como la tripsina en el estrato córneo, y causa lesiones en la piel importantes. Bueno, vamos a dar 10 minutitos ahorita de descanso y ya pasamos a lo que es el tratamiento, que ya es la segunda parte. Pues ahorita son 7:30, ¿verdad? Nos vemos aquí 20 para las 8 para continuar con la clase. Sí, doctor, está bien. Sí.